En el libro de Ageo. Cuando Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, cuando vinieron juntos a construir el templo, cuando comenzaron a trabajar en la construcción del templo, comenzando la construcción, el día de los cimientos del templo, Dios dijo: a partir de hoy, yo os bendeciré. Es decir, el templo de Dios, cuyos cimientos ya han comenzado, el Padre Celestial dijo: a partir de hoy, yo bendeciré. Podemos recordar cuando el hermano Heber comenzó a predicar la verdad hasta ahora, entre lo cual, en julio de 2024, comenzamos a construir el altar. Después de construir el altar, comenzamos a recibir la bendición de Dios, las vidas de los hermanos y hermanas. Las vidas de algunos hermanos y hermanas comenzaron a ser edificadas. ¿Por qué? Dios en el altar. Entonces hubo personas orando en el altar, personas alabando allí. Pero, en ese momento, aún no habíamos construido el templo, aún no habíamos construido la sección de alabanza, ni habíamos construido el reino de Dios. En aquel periodo, también solíamos orar en el altar, predicar la verdad en el altar, y también en el altar ofrecer aquellas canciones del pasado. Pero, después nos dimos cuenta de que ofrecer estas canciones a Dios no parecía muy apropiado. Debería haber algo mejor. Después de que pasara casi un año, más de un año después, a mediados de septiembre de 2025, el Padre Celestial nos enseñó diciendo: somos el reino de la alabanza. Entonces, nos enseñó diciendo que debíamos construir el reino de Dios, es decir, componer canciones de alabanza, para ofrecérselas a Dios, para que Dios sea glorificado. Nos tomó 6 meses, y un poco más de tiempo, terminar de construirlo. Una vez construido, nosotros, por supuesto, el Padre Celestial se agradó mucho, pero más tarde, durante el proceso de adoración, nos dimos cuenta de que algunas canciones necesitaban ser modificadas. Así que, se modificaron. En las melodías de alabanza, se añadió una parte de la melodía de alabanza, y también algunas otras melodías fueron corregidas, pero después, descubrimos que había de nuevo canciones de proclamación, y volvimos a descubrir que había bastantes canciones que necesitaban ser reemplazadas. En ese momento dijimos: cuando nosotros, este templo de alabanza, lo hayamos construido por completo, el Padre Celestial peleará por nosotros, destruyendo a todas las naciones y pueblos. Porque el 5 de mayo de 2025, el Señor le dijo a Heber: el hermano Heber es el niño del Apocalipsis, es la descendencia de la mujer, y el Señor también le dio un nombre a Heber, diciendo: Sia-Ochenda, es decir, el Señor Jesucristo, poner su propio nombre a Heber, diciendo: el padre de Heber se llamaba Sia-Ochenda, es decir, esperar hasta el amanecer. El amanecer después de que termine la oscuridad. El Señor Jesucristo vendrá a buscarnos, refiriéndose a la gran tribulación del mundo de Satanás. La gran tribulación de la oscuridad ha terminado. La gran tribulación de la oscuridad ha terminado. La gran tribulación de los 1260 días. Después de cumplirse, el Señor Jesucristo, solo entonces, vendrá a llevarnos de regreso al reino de los cielos. Por eso, debemos cantar las 144.000 canciones para alabar al Señor. Así, después de que pasaran solo unos meses, el Padre nos enseñó diciendo: somos el reino de la alabanza, y nos dio las melodías correspondientes. Entonces, comenzamos a construir el templo. Entonces, ahora que decimos, aquellos que construyen el templo, ¿qué recibirán? Tal como en la Biblia, Dios dice: desde este día, yo bendeciré. Es decir, a quienes se unan para construir el templo, serán bendecidos por Dios. Entonces, a los que construyen el templo, ¿cómo los bendice el Padre Celestial? En primer lugar, los establece como celestiales, reyes y sacerdotes, para ser en el reino de Israel, establecidos por Dios, reyes y sacerdotes, para que tengan la bendición de poder servir a Dios, de poder servir al Señor, y convertirse en siervos de Dios. Y aquellos que se convierten en siervos de Dios, se convierten en siervos honorables, es decir, pueden estar ante Dios, para alabar a Dios día y noche. Además, también les otorga la autoridad de reyes, llamándolos la primera. Los de la primera resurrección, llamados primicias, ofrecidos a Dios. Es decir, estos hijos. La Biblia dice: cuán santos son, y cuán bienaventurados.
Tanto que la Biblia dice, de aquí en adelante, aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados. Esto es lo que Jehová Dios ha dicho con su propia boca. Es decir, aquellos, por el nombre del Señor. El Señor Jesucristo nos redime. En realidad, el propósito es hacernos reyes y sacerdotes. Por el nombre del Señor. En el nombre del Señor está la autoridad del sacerdote. Dentro está el misterio del templo. Dentro. Entonces, miremos en el Apocalipsis. Vemos a los 24 ancianos, cuando alaban al Señor, diciendo, Señor, tú eres digno de tomar el libro, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre, de cada pueblo y nación, de cada tribu, has comprado personas, para Dios, para que sean reyes y sacerdotes, y reinen sobre la tierra. Es decir, que el Señor Jesús nos redime. Primero es redimirnos para ser sacerdotes. Seamos sacerdotes que alaban a Dios. El reino de Israel en el Antiguo Testamento no podía ofrecer alabanzas, no podía ofrecer el fruto a Dios, así que no podían ofrecer a aquellos nacidos del Espíritu, que pueden servir a Dios, sino que simplemente ofrecían a los descendientes de Aarón, a Dios, y a los descendientes de Leví, los ofrecían a Dios como levitas. Pero los sacrificios que ofrecían eran presentados por pecadores, ofreciendo bueyes y ovejas. No agradaban a Dios. Pero el Señor Cristo nos dijo que Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores de Dios deben ser personas nacidas del Espíritu. Entonces, el Señor Cristo nos redimió, precisamente para permitirnos ser, después de nacer del Espíritu, capaces de servir a Jehová nuestro Dios. Y decimos que los que construyen el templo, sin duda serán personas nacidas del Espíritu. Entonces, miremos, a nosotros, sus hijos, el Padre nos dejó aquí, para construir juntos el templo. Pero, al principio, nosotros, cuando empezamos a construir el templo, algunos no creyeron, y por eso, el Señor no se agradó de ellos. Al final, ellos también nos dejaron, porque ellos, el espíritu que debían tener dentro, no era nacido del Espíritu Santo. Porque los nacidos del Espíritu Santo son los únicos que sirven a Dios. Hoy en día, nosotros, sus hijos, tenemos la bendición de construir el templo. Entonces, diremos acaso, ¡ay! Construir el templo es demasiado agotador. Reconstruir el templo otra vez. Hermano Geber, ¿vas a reconstruir el templo otra vez? Antes fuiste Salomón, construyendo el templo, y ahora vas a ser Zorobabel, para, una vez más, construir el templo. Así parece. Pero Dios dice, este templo, su gloria actual, la gloria futura, será mayor que la anterior. Cuando nosotros, una vez más, construyamos el templo, haciendo los cantos de alabanza de este templo, el cántico de Moisés y del Cordero, una vez que esté construido, la alabanza será aún más hermosa. Por ejemplo, esta noche, nuestro grupo de hermanas vino a alabar sobre estas canciones proclamadas, en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquiera de estas canciones es santa, porque estas canciones, por el nombre del Señor Cristo, se vuelven santas. Pero antes, el Señor no nos había dicho que proclamáramos en el nombre del Señor, para heredar la herencia del Señor. Fue el mes pasado, cuando el Señor lo dijo varias veces. Decir que hay que proclamar, 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 es ser más que vencedores. Y dice, declarar en el nombre del Señor, para heredar la herencia del Señor. Resulta que nuestras canciones deben, por el nombre de Cristo el Señor, llegar a ser santas. Nosotros, cada canción, una gran parte de las canciones, se proclama en el nombre de Cristo el Señor. Entonces, al ofrecerlas a Dios, estas canciones, por el nombre de Cristo el Señor, tendrán gran gloria y gran autoridad. Como en la antigüedad, la ofrenda debía ser presentada en el altar, y por eso, se santificaba. Por ejemplo, si en casa sacrificamos un carnero para comer su carne, y luego, de la misma manera, un carnero, casi idéntico a este, es llevado al templo para ser sacrificado. Después de ser sacrificado, este carnero es ofrecido en el altar. Entonces, estos dos carneros, siendo exactamente iguales, casi, con carne idéntica, entonces, la carne de cuál carnero será llamada ofrenda santa y agradable a Dios, es la del carnero, ofrecido en el altar, que se llama ofrenda, se llama santidad santa,
Objeto santo. ¿Y por qué se convierte en objeto santo? Es porque se ofreció en el altar, debido al altar, por lo que este carnero se santifica por la misma regla. Si es la misma, exactamente la misma canción. Si ponemos el nombre del Señor Jesucristo en ella, entonces, esta canción, por el nombre de Cristo el Señor, se santifica, al igual que la ofrenda, se santifica por el altar. Por esta razón, tenemos la bendición y la responsabilidad de reconstruir el templo. Pero esta obra de reconstrucción, probablemente, debería tomar un poco más de un mes, y debería completarse con éxito, porque el templo, en su gran mayoría, ya está construido. Sin embargo, también hay una parte considerable, que debe ser reconstruida. De este modo, en poco más de un mes, podremos terminar, porque lo que los hermanos construyeron antes, una parte de ello, se puede utilizar. Una vez que esté terminado, entonces, las ofrendas presentadas a Dios estarán completas. Y además, los sacerdotes que ofrendan en el altar, un grupo de hermanos, ya se han consagrado a sí mismos. Y ya no tienen contacto con espíritus malignos, ni con los incrédulos. Los incrédulos, ¿por qué al tener contacto con él, nos volveríamos a nosotros mismos impuros? Porque el incrédulo tiene un espíritu maligno dentro. Entonces, sus palabras de incredulidad nos contaminarán. Entonces, al ofrecer sacrificios, no tendremos fuerza para alabar, no tendremos fuerza, ni tampoco gozo. Y nosotros, poco a poco, después de pasar por estas pruebas, en el futuro, después de que construyamos el templo, vendremos juntos a ofrecer sacrificios, como hijos de Dios, y sabrán que deben santificarse. Santificarse. Las canciones de alabanza ofrecidas a Dios serán agradables a Dios. Pero, si tenemos contacto con esos familiares incrédulos, y luego venimos a ofrecer sacrificios, o si nos relacionamos demasiado profundamente, conversando demasiado con ellos, y luego venimos a ofrecer sacrificios, tal vez no agrade a Dios, porque sus palabras de incredulidad nos harán quedar impuros, convertirnos en personas impuras. Las personas impuras ni siquiera agradan a Dios. Pero el Señor Cristo dijo: los verdaderos, los que verdaderamente sirven a Dios, los que verdaderamente adoran a Jehová, los que verdaderamente adoran al Padre, deben ser personas nacidas del Espíritu Santo. Los nacidos del Espíritu son los que creen. Cuando los creyentes ofrecen sacrificios, eso agrada a Dios. Por eso decimos que construir el templo seguramente agradará a Dios. Tal como hoy, el hermano Heber dijo: declaramos en el nombre de Jesucristo que vamos a construir el cántico de Moisés y del Cordero, como el templo de Dios, para que así Dios sea glorificado. Y nosotros, al construir el cántico de Moisés y del Cordero, Dios será glorificado, como en el Apocalipsis. Los vencedores, ¿el cántico de quién cantarán? Es el cántico de Moisés y del Cordero. El cántico de Moisés. ¿Por qué cantar su cántico? Moisés es el hermano Heber. El hermano Heber es el siervo de Dios, es el Moisés, que establece el nuevo pacto. Entonces, todos los que a través de la puerta del hermano Heber pueden ver a Dios, todos son santos. Y todos los que, a través de la puerta del Señor Jesucristo, ven al Padre, también son santos. Y todos los que construyen juntos el cántico de Moisés y del Cordero, ellos podrán, delante de Dios, día y noche, servir a Jehová. Y además, Jehová ya ha limpiado su impureza, haciéndolos santos, secando sus lágrimas, para que ellos obtengan por los siglos de los siglos el amor leal de Dios. En el futuro, que tan lejos llegue nuestro Evangelio, cuantos hijos espirituales tengamos. Todo depende de nuestra adoración y alabanza. Es decir, nuestra parte de la alabanza y adoración. Si la implementamos y la hacemos bien, es como si, dentro de una nación, estuviera el templo de Dios en ella. Una nación que tiene el templo de Dios. Aunque nuestros hijos actuales, sumados, tal vez sean solo 2 grupos de personas. Es decir, tal vez, solo unas pocas decenas de personas, hasta unas 100 personas, de hermanos y hermanas. Pero, debido a que el templo de Dios está en ella, por lo tanto, se convertirá en una gran nación, superando a todas las naciones y pueblos. Porque todas las naciones y pueblos, al no tener el templo de Dios, por eso, se desmoronarán todas. El Israel espiritual, aunque tiene menos de 100 hermanos y hermanas, al poseer el templo de Dios, se convertirá en una gran nación. Al final, todas las cosas del universo serán destruidas, pero el Israel espiritual permanecerá para siempre, porque el templo de Dios está en medio de ellos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.